Bueno, pues acabo de ver el octavo capítulo de la tercera temporada de The Boy de Otus, el final de esta temporada ambientada en este resort en Tailandia, titulado Amor Fati. Amor Fati es una expresión latina que significa amor al destino. Está muy relacionada con las ideas de Nietzsche, entre otros filósofos, con un sentimiento estoico, con el pensamiento estoico, con la idea de que uno debe aceptar el destino que venga, sea bueno o malo. Y quizá lo que deba aceptar yo es que este final de temporada me ha decepcionado. No sé qué opinaréis vosotros, y de esto, bueno, siempre podemos hablar en los comentarios, pero a mí me ha parecido que mientras el resto de la temporada me estaba gustando, el final me ha parecido que no ha estado a la altura, menos no ha sido lo que yo me esperaba. Me gustaría aclarar que creo que ha sido muy acertado simbólicamente. Creo que ha sido acertado relativamente temáticamente, y aquí pondría algún asterisco de que hablaré más adelante, hacia el final del vídeo, pero creo que ha fallado en el plano argumental. Creo que las tramas no han funcionado como debieran. Este final, este clímax al que se supone que tenían que llegar, a menos este clímax para mí no ha funcionado, y de eso es lo que voy a hablar en este comentario. Si sois nuevos en el canal, bienvenidos. Yo soy un filólogo especializado en estudios literarios que, entre otras cosas, aparte de hablar de literatura en este canal, hablo también de series de televisión. Os dejaré un enlace por aquí arriba. Y he estado comentando esta temporada de The Boy de Otus, con la que, como os digo, estaba bastante de acuerdo con las decisiones que había tomado Mike White hasta ahora. Quizá mi decepción se sume a las noticias de los desentendimientos artísticos entre Mike White y el compositor que había puesto música a la serie, Cristóbal Tapia de Ver, que, bueno, creo que se echará de menos de cara a una cuarta temporada. Parece que han decidido partir camino. En cualquier caso, el comentario que haré hoy será un poco distinto. De resto, iré por grupos de personaje, porque creo que tampoco es que las historias se entremezclen mucho, como pasaba en otras temporadas. Y en vez de ir escena por escena, creo que soy hacer, como este capítulo ha sido un poco más largo de lo habitual, ha durado hora y media, simplemente voy a comentar lo que me ha parecido cada trama, así que puedo destacar alguna escena individual, pero no lo haré de manera tan exhaustiva como en anteriores comentarios. Y una última advertencia: si en algún momento me veis mirando hacia allá, es porque es ahí donde tengo mis notas bastante extensas, en este caso mis notas de episodio. Y vamos a empezar ya con el comentario. De las distintas tramas, creo que solo hubo una o dos, que creo que han cerrado de manera acertada. Ya veréis cuáles son. Quizá vosotros discrepáis, como digo, entonces ponedme en los comentarios. Pero la primera de ellas, la primera de la que os voy a hablar, quizá ha sido la que más me ha decepcionado, sinceramente. Esa trama de las tres chicas, de Jacqueline, actriz y sus amigas. Yo os había predicho que esas chicas iban a acabar muy mal, y parece que me he equivocado en mi predicción. Bien, lo acepto, sin problema. La cuestión es que no me convence nada cómo llegaron a la conclusión a la que llegaron. Os voy a explicar por qué. Porque en un principio, ¿cómo decirlo? En este capítulo, Lori debería ser la protagonista total de la trama de las chicas, al menos para llegar al punto al que llegaron. Y Lori, de hecho, la trama de las chicas está muy poco presente en el episodio. Vemos que empieza Jacqueline, sí que es cierto que pide perdón mientras Lori aún está medio dormida en cama. Lori parece no saber muy bien qué hacer, ¿no? En este caso. Y en algún momento la vemos mirar a las chicas haciéndose fotos, a sus otras dos amigas haciéndose fotos en la piscina. Lori parece nostálgica. De hecho, les cuenta lo que pasó anoche. Fijaos que omite, por ejemplo, que Alexei intentó timarla. No les dice toda la verdad tampoco. Y la conclusión de la trama de las chicas, después de todo lo que habían pasado, después de no odio, pero sí estos enfrentamientos, estos sentimientos soterrados que tenían las unas hacia las otras, pues todo acaba bien para ellas. Kate, durante la cena, creo que se da las gracias a Jacqueline por el viaje. Kate dice que se siente satisfecha con su vida. Jacqueline dice que lo que más le gusta es estar con sus amigas, que son amigas de verdad, y esto es interesante porque no la juzgan por sus defectos superficiales, sino por sus defectos más profundos. Es decir, Jacqueline pues sí admite en parte sus errores. Y Lori es quien da el discurso más emotivo. Es un discurso, la verdad, muy emotivo. La escena es preciosa. Carrie Coon, actriz, vamos, esta escena, si no le da un Emmy, debería, prácticamente. Bueno, habrá que ver qué más cosas hay este año, ¿no? Pero increíble, ha sido increíble. Y Lori da todo ese discurso, insiste en que toda la semana ha estado triste, que quizá tenía las expectativas muy altas ante este viaje.
Dice que al estar con ella se da cuenta de los errores que ha ido cometiendo en la vida, que ella no tiene una fe como tiene Kate, no tiene tampoco el trabajo como tiene Jacqueline, perdón, que intentó con el trabajo pero la cosa no funcionó, que amor tampoco le funcionó, y dice que ha tenido una epifanía. Epifanía es un término que he hablado recientemente de Ulysses de Joyce, es un término que en literatura está muy relacionado con James Joyce, no tanto con Ulysses, sino con Dublinés, es un libro del que quizá hablamos otro día, pero que ha tenido una epifanía y dice que no necesita ni a Dios ni a religión para darle sentido a la vida. Y aquí es lo que os digo de que temáticamente tiene cierto sentido. Esta temporada ha hablado mucho de la religión. Curioso que Ori mencione el tema de la religión porque a las 3 amigas no les ha importado en ningún momento ni a espiritualidad ni a religión en la zona. Pero bueno, dice que no necesita eso para darle sentido a la vida, que es el tiempo lo que le da sentido. ¿A qué se refiere? Que nota que el sentido de estar con ellas es porque el tiempo ha dado sentido a esa reacción. Ese tiempo lo que ha ido formando esa reacción y lo que ha hecho que la reacción entre las 3 amigas importe. Y es un discurso muy bonito, es un punto de vista muy interesante. Dice todo esto en lágrimas, como sigo, gran actuación, un momento muy emocional. Y ya está. Así es como acaba la trama de las amigas. Luego las vamos a ver más veces, ¿eh? Y alguna cosa mencionaré de pasada. Pero las últimas escenas que tenemos son las 3 juntas en el barco, superando el trauma de lo que va a pasar en el episodio. También vamos a ver a Valentín y sus amigos, son las mujeres rusas, pero eso es otra cosa, ¿no? Y han superado todos estos traumas que tenía. Han acabado bien dentro de lo que cabe. Me parece un tanto decepcionante. Y me parece decepcionante porque creo que aquí me faltan escenas. O sea, aquí me parece que necesitaría alguna escena más quizá de Jacqueline hablando con Kate, hablando de cómo se arrepiente de lo que ha hecho, por ejemplo, para tragarme de verdad que Jacqueline es arrepentida. Y sí que me gustaría alguna escena más de Ori, porque creo que el cambio de actitud, o sea, vale, entiendo que ha tenido una noche muy mala, la noche anterior, pero este cambio de actitud me parece raro, me parece un tanto peculiar. Creo que es de estar tan enfadada con Jacqueline y enfadada también con Kate, a de repente soy lo más importante que tengo en la vida. Algo que no me cuadra. Y se dice por internet que han tenido que recortar mucho de ese episodio, quizá parte sea algo de esa trama, pero para mí ha sido un salto demasiado brusco. Esta, como os digo, es quizá la trama que más me decepcione. Ya no solo porque me esperaba otra cosa, me esperaba que las 3 amigas dejaran como mínimo de ser amigas de cara al final del viaje, sino que no entiendo muy bien cómo han llegado a este punto. Me parece muy precipitada esta trama, ¿no? Y se ha hablado mucho de cómo esta temporada parece que se ha alargado, ¿no? De cómo ha tenido un ritmo más lento. Pues yo creo que a esta trama hubieran venido bien unos cuantos minutos más de tiempo de pantalla. No sé cuántos, no sé muy bien lo que haría yo para resolverlo, porque yo tampoco querría llegar a este punto final. Pero bueno, aquí es Mike White quien tiene que hacerlo, porque no sé, es que aquí en HBO le ha dado millones para hacer una serie de televisión. Si HBO me diera a mí millones para hacer una serie de televisión, yo no sé lo que haría. Quizá probablemente lo haría de otra manera. Claro, tampoco me os han dado, tampoco es que yo haya preguntado. Si queréis que pida a HBO que me dé millones para hacer una serie de televisión, dejadme en los comentarios y yo intento a ver qué sale de ahí, nunca se sabe. En cualquier caso, yo hubiera hecho de otra manera esta trama. Y pasamos de la trama que más me disgusta a una de las tramas que creo que ha cerrado mejor Mike White en este final de temporada. Aunque también con algunas cosas que me chirrían un poquito, pero bueno, poca cosa. Vamos a la trama de Belinda y Greg Gary. Y esta trama el final de esta trama se centra en el dilema ético que tiene Belinda de si aceptar el soborno de Greg Gary o no. Con Zion, con su hijo, insistiendo en que no solo tiene que aceptar, sino que tiene que negociar, claro, porque una de las cosas que dice Belinda es que $100.000 pues no le llega a nada, ¿no? Zion le dice que tiene que negociar. Zion, ya os lo había adelantado un poco en el comentario del episodio anterior, me parece un absoluto imbécil. Está poniendo a su madre en peligro por conseguir algo de dinero, que sí, que al final es mucho dinero, pero al principio no es tanto, la verdad. Total, que Zion va convenciendo a su madre poco a poco de que vayan yendo a ver a Greg Gary, intenta negociar con él, y negocia como un imbécil. O sea, Zion es un chaval súper engreído que cree que puede conseguir todo lo que quiera en la vida, vamos. Yo no sé cómo esto ha salido bien. Bueno, Belinda sí que hace una estratagema, ¿no? Ese momento en que parece que no quiere aceptar de ninguna manera. Eso sí que es un poco interesante. Pero vamos, o sea, lo primero Zion y admite a Greg Gary que sabe lo que ha pasado. Y dice, no me importa lo que hayas hecho, lo único que me importa es la pasta. O sea, que Greg Gary en ese momento sabe que Belinda se lo ha contado a alguien más.
cosa que a Greg Gary no le debería hacer demasiada gracia. En fin, en cualquier caso, en ese momento no cierran el trato, pero Zion le da el número de cuenta de su madre al tipo que sabe que ha asesinado a alguien, ¿no? Parece que es una información un tanto privada, quizá. Pero bueno, hasta que al final parece que en mitad de la noche Belinda, que no puede dormir, se levanta en mitad de la noche, está mirando constantemente su cuenta bancaria y hay un momento en que se asombra totalmente. Por cierto, muy interesante cómo se pasa de la imagen de Belinda asombrándose al mono gritando mientras amanece, porque han ingresado pues 5 millones de dólares por los que han negociado, ¿no? Y de hecho Greg cierra toda esta negociación, obviamente no con Zion, que es un imbécil, como se decía, sino con Belinda. Acaba llamando a Belinda, por lo que nos cuenta ella, para asegurarse de que no va a hablar en ningún momento. Y Belinda dice que quiere acabar las cosas, irse de Tailandia, porque no quiere estar cerca de Greg Gary cuando se arrepienta. Bien, si vas a aceptar dinero así, ese tipo de soborno, mejor que te alejes de la persona que te soborna. Evidentemente está todo ese dilema ético de si debe aceptar el dinero o no. Obviamente con $100.000 nadie estaría a favor de aceptarlo. 5 millones de dólares ya, claro, es dinero que puede cambiar la vida, pero es dinero manchado de sangre, al fin y al cabo. Y es curioso porque me parece que ese debería ser el discurso general sobre la trama de Belinda, pero no lo está haciendo, por lo que estoy viendo por internet. Está haciendo otro. Recordad que en un capítulo anterior, Porchay había ofrecido a Belinda montar un negocio juntos. Belinda, ahora que tiene dinero para montarlo, acaba rechazando la propuesta de Porchay. Evidentemente, Mike White consigue con esto circularidad en el personaje de Belinda, ¿no? Belinda acaba haciendo lo mismo que hizo ella, Tanya. Y bueno, al final Belinda y Zion se van de White Lotus en el barco. Porchay se ve decepcionado, ¿no? Vemos circularidad en el personaje de Belinda, ¿no? Porque sí, hace lo mismo a Porchay que Tanya había hecho a ella en la primera temporada. Y el debate en internet está siendo de si Belinda es buena o mala persona por hacer esto. Y gran parte del debate se centra en que realmente no es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo superficialmente, es rechazar esa idea de un negocio conjunto, ahora que tiene dinero. Pero en realidad, primero, Tanya había estado insistiendo mucho más a Belinda. De hecho, fue Tanya quien metió la idea a Belinda en la cabeza de montar el negocio. Belinda incluso se trabajó una propuesta de negocio. Es decir, fue una situación muy distinta. Porchay lo comentó Porchay de pasada y Belinda en ningún momento le dijo que fuera a aceptar, ¿no? Y lo que es curioso es que no se está comentando cómo Belinda ha aceptado dinero manchado totalmente de sangre, ¿no? Que es claramente un soborno ante asesinato de esta mujer, de Tanya. Y lo ha aceptado. Sí, ha tenido sus dudas, pero casi sin decir ni mu. A Belinda estar cerca de esta gente que domina el mundo, ¿no? De esta gente rica y guapa, o de guapa entre comillas, ha corrompido totalmente, ¿no? Por lo que parece. Y creo que ese debería ser el debate que se tenga en torno a Belinda. De todas formas, como os digo, una de las tramas más redondas de episodio para mí. Y pasamos a otra trama ya que más tiempo ocupa con diferencia de episodio, y que ha ocupado casi más tiempo de la serie. Bueno, también es porque son más personajes, ¿no? Pero que quizá no ha estado tan conseguida. Vamos a hablar de cómo acaba la historia de la familia Radcliffe. Y vamos a empezar la historia de los Radcliffe con todo el tema del monasterio budista. Porque Piper y Loki vuelven a su habitación y Loki sigue empeñado en que quiere ir al monasterio con Piper. Piper le dice que no quiere ser responsable de que ella arruine su vida, que ella tiene bastante con arruinar la suya. Y vemos que efectivamente Piper no ha quedado convencida del monasterio, como ya se nos dejaba entrever en el episodio anterior, ¿no? Durante el desayuno, Piper en un principio dice que gustó estar allí, aunque no parece muy convencida. Tim está muy contento ante esto, dice todos seríamos felices con un poco menos. Pero finalmente Piper acaba rompiendo y admitiendo que no le gustó en absoluto la experiencia, ¿no? Decía que la comida era vegetariana, pero no era orgánica y que no sabía nada, que la cama era un catre, que no tenía aire acondicionado. Victoria está absolutamente extática ante esto. Es lo más feliz que hemos visto en toda esta temporada, ¿no? Piper, de hecho, rompe a llorar. Piensa que ella es patética, que está mal criada porque no puede vivir sin lujos. Y aquí Victoria le da un discurso muy interesante, creo yo, que muestra mucho cómo piensa el personaje. Y dice literalmente: nadie en la historia del mundo ha vivido como nosotros, ni siquiera las antiguas monarquías. Debemos disfrutar de lo que tenemos, porque si no sería un crimen, una ofensa contra los millones de personas que no pueden ni soñar con vivir algún día como nosotros. Eso es lo que dice Victoria.
en respuesta a la crisis de personalidad de su hija, ¿no? Y tengo apuntado, wow, aquí por todo el clasismo que hay aquí en esta forma de pensar de Victoria. No es debemos disfrutar lo que tenemos porque si no sería una ofensa contra la gente que no tiene nada. Wow, wow, qué visión de mundo. En fin, Tim está en shock. Y Tim está en shock no por esta visión de mundo de Victoria, que es lo que debería poner en shock, como me hace a mí, sino porque por el tema de que Piper no pueda vivir sin ojos. Porque Tim se pasa todo este episodio, como yo había hecho en anterior, haciendo una lista de a quién debe matar y a quién no, básicamente, ¿no? El tema entre los hermanos, entre Saxon y Oakley. Hay un momento porque ellos no están presentes en este desayuno, están aparte. Oakland le dice que quiere uno de esos batidos energéticos. Y esto es importante porque Saxon le dice que se lo haga él mismo. Le dice que nadie va a hacerte un hombre, tienes que hacerte un hombre tú mismo. Y de hecho no quiere ni que acompañe a la piscina, ¿no? Saxon está marcando distancias con Oakland por lo que pasó de otra noche. Aunque a excusa que pone, de hecho Oakland saca el tema, Saxon no quiere hablar de eso. Pero la excusa que pondrá Saxon al final es que no quiere que yo endiose, no quiere que yo adore como yo adoro. De hecho, Saxon sí que se ha leído uno de los libros que ha dejado Chelsea, sí que parece un poco cambiado. Y Chelsea da ese discurso y dice que estamos todos interconectados, que hay un plan divino y que estamos divididos en grupos para cumplir ese plan. Eso es magufada al 100%, vamos, que algo que signo que siempre creyó el personaje de Chelsea, ¿no? Pero todo eso de plan divino y que estamos todos en grupos para cumplir ese plan sí que no me suena. Si sabéis qué magufada es esta, qué esoterismo extraño es este, comentadme, ¿vale? Y bueno, la conversación acaba así porque llega Rick y de eso ya hablaremos más adelante, ¿no? Básicamente, entre los tres hermanos, Piper, que era la que parecía más espiritual, acaba siendo menos espiritual, ¿no? De hecho, hay una escena de Victoria y Piper de compras. Oakley hablaremos luego, y Saxon parece que empieza a abrazar un poco la espiritualidad. Muy poco, muy levemente. Tim, de hecho, mientras están de compras las mujeres, vuelve a la habitación y allí se ve a Oakley leyendo, y ahí es cuando le pregunta si él podría vivir sin dinero, pero sin nada de dinero. Y Oakley, sin pensárselo mucho, y dice que cree que sí, que sería capaz. Esto a Tim, vamos, claramente es el único a que Tim no pone en su lista, ¿no? Y Tim dice que vaya a disfrutar de su último día en vez de quedarse en habitación leyendo. Esto le da nuevas esperanzas a Tim porque al menos uno de su familia parece que es capaz de vivir sin ojos, ¿no? Y ahí está, que está haciendo Tim, al menos uno de ellos va a seguir con vida. Pero el caso es que cuando Tim se queda solo en la habitación, se fija en la fruta de un árbol que habían dicho que era venenoso. Y justo en ese momento Pan entra a dejarle los aparatos electrónicos porque ese último día Tim le pregunta por el árbol. Básicamente es muy venenoso, lo llaman el árbol de los suicidas. Y son las semillas, lo venenoso. Tim extrae las semillas de varias de estas frutas y las mete en la batidora y las muele hasta convertirlas en un polvo. Por cierto, con gran música en esta escena, toda la música a lo largo del episodio espectacular, como siempre. Hablando de drogas, ¿no? Como el caso de este veneno, Tim se acaba el lorazepam, se toma la última pastilla justo antes de que piensa que va a ser su última cena. Y durante la cena, Tim le pide a la persona de hotel que lleven lo necesario para hacer cócteles luego, pues a modo de celebración, porque es su última noche. Oakland le pregunta si va a poder tomar también esta piña colada, que es lo que dice que va a preparar. Y Tim, la excusa que pone es que aún no tiene edad para beber, ¿no? Y la excusa porque sabemos que es el único al que no quiere matar, ¿no? Porque es el único que dice que es capaz de vivir sin riquezas y sin lujos. Al volver a la habitación, Tim hace la mezcla en la batidora junto con el polvo de las semillas, sirve 4 vasos, se lo da a todos los miembros de la familia que dijeron en algún momento que no podían vivir sin dinero, o sea, todos menos Oakland. Tim da un pequeño discurso donde dice que han tenido una vida sin privaciones, que su trabajo ha sido protegerlos, que les quieren, y todos notan el primero Saxon un olor raro en la bebida, pero a Tim no le da mayor importancia, empieza a beber, Saxon bebe, Piper bebe, notan un sabor raro, pero Victoria también bebe. En ese momento Tim se arrepiente y directamente le tira el vaso a Saxon, dice que la leche de coco está mala y que no bebe. Victoria al final dice, bueno, tenemos ahí unas botellas de vino para celebrarlo. Claro, Victoria sin saber, sin tener ni idea de lo que acaba de pasar aquí, ¿no? Y vamos a hablar más adelante un poco de esta escena, porque no me acaba de convencer cómo funciona esto.
Y la cuestión es que a la mañana siguiente Oakland ve a Batidora mientras todos están durmiendo. Y en la Batidora quedan restos de lo que hicieron anoche, ¿no? Incluidos restos, obviamente, de la fruta venenosa. Y Oakland quiere hacerse un batido energético por primera vez. Y en vez de limpiar la batidora, como todo buen adolescente, le da igual usar sucia. Lockley se acaba su batido, se va a la piscina privada de habitación, no a la piscina pública de resort, y parece encontrarse mal, pero el resto de la familia, todos menos Tim, salen de habitación y no se dan cuenta ni se fijan en él, se van todos a desayunar. Tim sigue durmiendo mientras Lockley vomita en la piscina. Lockley parece estarse muriendo, empieza a ver fragmentos de su vida, ¿no? Imágenes de su familia. Curiosamente no ve a Saxon, curiosamente entre esas imágenes, y se ve a sí mismo bajo el agua intentando emerger. Y en la superficie se vean como si fueran en la superficie, mirando desde fuera de agua hacia abajo, ve a 4 figuras. Y en un principio pensé que podrían ser la familia, pero son 4 figuras calvas, me parece. Parece como si fueran monjes budistas, ¿no? Y Oakland no consigue emerger y parece que muere al lado de la piscina. Tim se levanta, aquí escuchamos, por cierto, la melodía original de la serie con una orquestación distinta. Ve a Batidora vacía, ve a Lockley muerto, lo que cree muerto, pide ayuda. Bueno, y la cuestión es que Oakland no muere. Esto es uno de los aspectos que no me gusta de esta trama. Vemos como más adelante un ojo se abre y es Oakland mirando al cielo, dice que cree haber visto a Dios y sin abrazo. Y aquí hay cosas que no me gusta de la trama, que es que parece demasiado cómo ha funcionado el veneno, cómo decirlo, ha funcionado como Mike White ha querido que funcionase, no de una manera raíz, es decir, lo útil para la trama es lo que ha priorizado aquí, y eso me saca un poco de la situación, porque todos beben de los batidos, se les ve beber a todos, es una cantidad pequeña, pero todos beben, y ninguno se acaba de encontrar mal, por lo poco que beben. Sin embargo, Oakland, que también ha bebido muy poquito, o sea, sí, se ha tomado su batido entero, pero que quedaba en el batidor era muy poco. Son los restos. Logan sí que parece que va a morir, pero no, al final tampoco muere, se salva. No, es muy conveniente para la trama, ¿no? Y para remarcar el tema de la espiritualidad, creo que he visto a Dios. Yo creo que esta trama hubiera... Y de hecho luego hay más imágenes de el cielo y el sol, ¿no? Como un Dios, como si Dios fuera el sol, fuera Dios, ¿no? Este paralelismo. Creo que esta trama hubiera funcionado mejor si hubiera muerto Logan, sinceramente. Creo que este es el castigo que, o sea, no es por cuestión de hacer de todo esto una tragedia, no todas las historias tienen que ser trágicas, y hay otras historias trágicas en esta temporada, pero creo que todo el descenso que hemos visto del personaje de Tim, este descenso en la locura, motivado evidentemente por sus problemas con el gay, ¿no? Pero con el orazepam, el alcohol, debería haber acabado de otra manera. Creo que debería haber acabado con consecuencias para él y para su familia. Y a consecuencia lógica, evidentemente, esa muerte de Oakland, la muerte de más inocente de toda la familia, ¿no? No es eso lo que quería hacer Mike White, ¿no? Porque Mike White quería reforzar la línea temática de esta temporada de la religiosidad, de la espiritualidad, ¿no? Creo que he visto a Dios, y la imagen de agua, recordad el discurso del monje budista en el episodio anterior, sobre esto insistiré más adelante, de todos nacemos en el agua, somos como una gota que emerge de agua y acabamos volviendo al agua, ¿no? La importancia de agua, de esto hablaremos luego. En fin, no me ha convencido mucho cómo ha acabado esta trama. Yo hubiera acabado de manera distinta, pero de nuevo, por ahora HBO no me ha dado millones para hacer una serie. Sí que es cierto que la última escena es un tanto agridulce, en el sentido de que están en el barco, recuperan los aparatos electrónicos. Claro, en cuanto recuperan sus aparatos electrónicos, Tim sabe que se van a dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y está un pequeño discurso que dice que todo está a punto de cambiar, pero que lo superarán juntos en familia, que no hay nada más importante que la familia. Bueno, no sé, no me convence mucho esto. Luego vemos cómo empiezan a mirar sus aparatos y justo la escena cambia cuando Saxon parece ser el único que se da cuenta de lo que está pasando. Y sí que vemos a Tim mirar el agua romper contra el barco, ¿no? De nuevo, importancia simbólica. Yo sigo a nivel simbólico, este final de temporada funciona bien. Y la importancia simbólica de agua, que también es tremendamente importante en la trama de Rick y Chelsea. Porque Rick vuelve de Van Gogh, y aquí es cuando Chelsea sale corriendo a recibirlo y se abrazan, ¿no? Esa imagen tan bonita. Rick dice que no mató a nadie, que simplemente dijo lo que tenía que decir y se quitó un peso de encima, ¿no?
Vamos, como nos gustaría a todos que acabara Ayatra. Pero por supuesto, esta va a ser la única trama puramente trágica de esta temporada. Y aquí durante el desayuno, creo que no recuerdo ahora si desayuno o la comida, perdonadme, están hablando entre los dos y Chasey dice que nunca se preocupó mucho por esta idea, y es ella quien menciona el título del episodio de Amor Fati, ¿no? Que uno tiene que aceptar su destino sea cual sea. Y dice a Rick que cree que van a estar juntos siempre. Y aquí es cuando Rick contesta, por primera vez admite que también es lo que quiere, ¿no? Dice, ese es el plan. De hecho, Chasey parece sorprenderse, parece no esperarse esta respuesta tan directa de Rick. Y aquí ya es cuando vamos viendo que todo esto va demasiado bien, que en algún momento va a acabar mal, ¿no? Y es precisamente al día siguiente, en el desayuno, cuando vuelven a resort Rita y su marido y Jim, ¿no? Y aquí es cuando las cosas se tuercen. Y aquí de nuevo hay mucho debate en internet sobre por qué Rick vuelve a resort, obviamente porque estaba Chasey allí. Tampoco se esperará que vengan ellos directamente al día siguiente. A mí lo que menos me cuadra, y de nuevo no es algo que haya visto que se debata en internet, y me parece un tema que me parece un error de guión más gordo que el primero, es al volver al resort, Jim y Shitaga, ¿por qué no mandan directamente a sus guardaespaldas a buscar a Rick? Porque Jim sabe que este tipo se está alojando en su resort, es donde yo conocí a Shitaga, y probablemente puedan saber, basta con llegar allí y preguntar a sus trabajadores si sigue alojándose allí, ¿no? Si ha pasado la noche allí. ¿Por qué no manda a sus guardaespaldas a buscarlo yo primero de todo? Como hará más adelante en el episodio. Pero la cuestión es que en el desayuno Rick se encuentra con Jim. Y Jim dice que se acuerda de su madre. Y empieza a insultar a su madre. Dice que era una borracha y una guarra, pero que no sabía que fuera una mentirosa. Y dice que su padre no era un santo, que Rick no se perdió gran cosa por no crecer con él. Jim, de hecho, le reta que intente matar y enseña que lleva una pistola debajo de la chaqueta, ¿no? Otra pistola más en el resort, de manos de uno de los propietarios del resort, por cierto. Rick vuelve con Chasey y dice que el tipo está allí, que acaba de insultar a su madre. Chasey quiere que se olvide de él, que deje de pensar en el amor que no le dieron y que se centre en el que tiene, una frase muy bonita también. Y en ese momento es cuando vemos que Jimmy indica a los guardaespaldas quién es Rick, y los guardaespaldas a entrar. Rick se levanta de la mesa y se va. Chasey, a ver todo esto, se levanta detrás de Rick también. Rick dice, por cierto, que quiere ver a la chica esta, a Rita se refiere, ¿no? Que fue la única que parece que oro amargue. Y aquí vemos una escena que sí que me parece bastante importante, y esto me parece esta serie haciendo lo que tiene que hacer, aquí sí que muy bien por Mike White, que es que quien tiene una cita con Anrita esta mañana, como sabíamos ese primer episodio, es Zion, ¿no? Pero vemos que Rick interrumpe en el camino y dice que esto es algo muy urgente, que tiene que hablar con ella. Y Anrita, que vemos que había dicho a Rick que había tocado mucho Rick, que su historia era muy impactante para ella, que importaba mucho Rick. Yo sé que todo esto me sonaba algo bastante falso en su momento, si no recuerdo mal. Y en este momento que Rick parece necesitarle a Rita y dice que ahora tiene una cita, que ya lo verá después. Porque esta gente no se preocupa por sus huéspedes. Este es su trabajo, nada más. Y su trabajo es que ni siquiera son psicólogos, ¿sabes? Un psicólogo se tiene que preocupar de si ve a uno de sus pacientes muy alterado. Tiene que saber ver esto. Esta gente, que son, en realidad, ¿no? Pues trabajadores de este resort. Ahora tiene un cliente, en otro momento tiene otro. Y es todo esto de si me preocupo por ti, es pura fachada, ¿no? Es esta pura fachada social que dicen a los clientes del resort porque les pagan mucho. A los propietarios del resort, probablemente los propietarios del resort no le paguen tanto a los propios trabajadores. Pero creo que en esta escena entre Anrita y Rick queda bastante claro esto, ¿no? Porque mucha gente también parecía pensar que Anrita había marcado de verdad a Rick. Nah, era todo mentira, obviamente. Es lo que se tiene que decir en estas circunstancias, ¿no? Poco después, Rick se sienta, muy nervioso, y vemos que se acerca a Jim y Shitaga y se van a sacar una foto con las 3 chicas. Recordad que Chasey decía que las cosas magas vienen en grupos de 3. Y esta es la tercera cosa de maga que eso va a pasar, de hecho. Porque Rick ve como las chicas se piden la foto y en ese momento los guardaespaldas se dispersan, se va cada uno por su lado. Y Rick, al ver que nadie lo está vigilando, que nadie lo ha visto, va hacia ellos. Llega Chasey intenta impedir esto, Rick le dice que se vaya. Rick acaba cogiendo el arma de Jim y apunta y le dispara 2 veces. Este es el tiroteo que escuchábamos en el primer episodio. Y aquí es cuando se desata el caos. De nuevo, gran trabajo de la música. Shitaga, en mitad de todo este caos, se revela a Rick, y esto es lo que me chirría. Esta trama hubiera funcionado mejor sin esto. Shitaga le revela a Rick que era su padre,
que Jim era su padre. ¿Por qué hubiera funcionado mejor esa trama sin esto? Bueno, yo os dije en el episodio anterior que esta teoría de que Jim era el padre de Rick, que sí, que podría ser, pero que me parecía un poco de culebrón, me parecía un poco de, bueno, primero ya he hecho Star Wars y lo he hecho mejor que esto, ¿no? Porque sí que es un giro de argumental un poco de culebrón. Que sí, que sé, que se veía venir y había indicios que apuntaban a ello, obviamente. Pero me parece que no viene demasiado a cuento. Porque primero a Rick no le da mucho tiempo a reaccionar a esta noticia, por todo lo que va a pasar después. O sea, a los personajes no les afecta lo más mínimo. Es solo para que nosotros como espectadores digamos, qué ironía, todo esto, que al final el que mató al padre de Rick acabó siendo el propio Rick. Creo que, no sé, es un giro de guión que busca un puro efectismo, que busca quizá incrementar la tragedia o darle un toque cómico, no sé, creo que ya es bastante trágico lo que pasa de por sí. Creo que no hacía falta este giro. Es mi opinión, ¿eh? Si a ti te parece que es algo importante, por favor, déjame en los comentarios y lo hablamos. El caso es que, bueno, Rick dispara a Jim. Jim, digo que muere, pero en realidad no lo sabemos. Y luego quizá hablo un poco de esto. Se desata el caos y hay un tiroteo entre Rick y los guardaespaldas, ¿no? Vemos, por cierto, los monos escapando, igual que los huéspedes, escenas que ya habíamos visto en el primer episodio. Rick logra matar a los guardaespaldas, pero alguien ha disparado a Chelsea en el pecho, ¿no? Como no, cuando hay armas de fuego por medio y las primeras víctimas son los inocentes. Rick pide ayuda, pero quien llega no es ninguna ayuda. Quien llega es otro guardia de seguridad del resort que con órdenes claras de Shita dispara a Rick a matar. Y Rick, que estaba llevando a Chelsea en brazos buscando ayuda, cae junto con Chelsea muerto en el agua. Este es el final de su historia, ¿no? Como os digo, la única historia verdaderamente trágica de esta temporada. Y aquí de nuevo el simbolismo de agua. Vemos que los cadáveres, los muertos, Rick y Chelsea, caen al agua. Jim, igual que lo habían hecho, por cierto, los guardaespaldas. Los guardaespaldas, cuando les dispara, también caen al agua. Jim, el padre de Rick, no ha caído al agua. En la trama de lo que os hablé anteriormente, en la trama de los Radcliffe, Lopley se acerca a la piscina, vomita en la piscina, pero no llega a caer en la piscina, aunque se ve a sí mismo bajo el agua, sumergido. El simbolismo de agua, ¿no? El agua es donde morimos, ¿no? Es lo que decía el monje budista. Pero bueno, vemos finalmente, bueno, imágenes de Frank, de amigo de Rick, rezando, recuperando su fe, ¿no? Volviendo al tema principal de la temporada. Y otra imagen, este picadito de final de todo el episodio, de dos bolsas de cadáveres subiendo al avión, que suponemos son Chelsea y Rick. Y ahora vamos con la última trama del episodio y a que creo que sí que está bien hecha. Y la única trama que para mí está 100% bien hecha, que es la trama de Gaito. Y la trama de Gaito temáticamente funciona de manera similar a la de Belinda. Es una historia de cómo alguien que era más o menos puro acaba corrompido, ¿no? A convivir con gente como esta, como la gente, como los clientes y los propietarios de este resort. Y con alguien como Mook, porque todo esto es en gran parte culpa de Mook, ¿no? Gaito, de hecho, empieza el capítulo, llega al trabajo y se ve hablando con Mook y Mook parece que no tiene mucho interés en hablar con él hasta que dice que sabe quiénes fueron los de atraco. En ese momento la actitud de Mook cambia por completo, de hastiada a emocionada cuando le dice esto porque cree que esto puede suponer un ascenso en el trabajo. Mook ve a Gaito simplemente como un modo de ascenso social. Ya lo dejó bastante claro en el episodio anterior, ahora en este queda totalmente clarísimo, ¿no? De hecho, Gaito se pasa todo el episodio debatiendo un par de cosas. La primera, debatiéndose si de atar a Valentín. Al final acaba no deatando, ¿no? Gaito siempre va a escoger la peor opción en este episodio, curiosamente. De hecho, en un principio intenta hablar con Valentín. Oye, ¿quiénes eran esos que estaban ahí contigo? Dice Valentín le miente, dice que apenas se os conoce, amigos del gimnasio. Gaito sospecha. Vamos, obviamente a Gaito no se acuega, ¿no? Pero bueno, al final no lo va a deatar. Valentín, de hecho, se da cuenta de que Gaito se ha dado cuenta, ¿no? Y en un momento le dice, mira, si no yo estoy muerto, mis amigos están muertos, no digas nada. Vemos a Gaito rezando en algún momento del episodio, de nuevo el tema de la fe. Pero quizá la conversación más importante de todo el episodio para Gaito sea con Mook, ¿no? Y Gaito le dice a Mook que cree que tiene que dejar su trabajo, que no está hecho para ser un guardia de seguridad porque no quiere hacer daño a nadie, ¿no? Un poco lo que había hablado en el episodio anterior. Aquí Mook insiste en que siga, que solo tiene que practicar, que no le puede dar tantas vueltas. Gaito que dice que bueno, pues siempre puedo encontrar otro empleo. Y Mugi dice muy claramente que ella pensaba que alcanzaría éxito
Y básicamente, cuando Gaitok le pregunta, bueno, entonces la cena de esta noche, Mook dice, bueno, esta noche creo que no voy a poder. Y al siguiente, bueno, ya hablaremos. O sea, en cuanto Mook se da cuenta de que Gaitok no tiene ambición, lo deja tirado como si nada. Y esto va a marcar mucho la manera de actuar de Gaitok, porque, bueno, esto y que los guardaespaldas de Shitaga y de marido que siguen un poco burreándose de él, ¿no? De hecho, incluso el jefe llega a decir al jefe a su superior directo, Gaitok, que quiere dejar el trabajo. El jefe dice que es un buen trabajador y que bueno, que se lo piense mejor, ¿no? Es ese día en que se desata todo el caos. En cuanto suenan los primeros tiros, Gaitok coge la pistola y corre hacia allí. Rick, como se decía, mata a los guardaespaldas, ve que han disparado a Chase y Rick pide ayuda, pero quien llega es Gaitok. Y Gaitok llega y ve a Jim tirado en el suelo, Shitaga a su lado y Shitaga con una frialdad absoluta. También es cierto que quizá crees que su marido ha muerto, pero aún así sin dudarlo ni un instante y ordena que dispare y ordena que mate a Rick. También es curiosa esta actitud de Shitaga que hace que ver hasta qué punto está este matrimonio involucrado en cuestiones mafiosas, ¿no? Como nos parece dar a entender todo. Gaitok da alto a Rick, que Rick ni lo escucha porque está en shock, llevándose a Chase y acaba disparando y matando. Dispara 2 veces a Rick, y las mismas, por cierto, que Rick había disparado a Jim también 2 veces y Rick cae al agua junto con Chase. Y el final de esta trama, Gaitok ha abandonado sus principios, todas las decisiones que ha tomado han sido malas, en rigor, éticamente, o sea, no denunciar a Valentín ni a sus amigos y abrazar la violencia, pero han sido buenas para él. Vemos que acaba Gaitok abrazando a Mook porque ahora es guardaespaldas de Shitaga, ¿no? Parece que ahora es quien está menos llevando el coche de la señora. Y a caída en desgracia de Gaitok, que igual que pasaba a Belinda, es curioso porque son los 2 trabajadores de Ortega los que más hemos ido siguiendo sus tramas y son los 2 trabajadores que han acabado pareciéndose más a los huéspedes. Esto es un poco lo que ha dado de sí este final de temporada. Mis conclusiones, ya os hablaba, en lo simbólico el episodio funciona muy bien. El simbolismo de agua, por ejemplo, es muy importante. Y la circularidad de todas esas tramas, que es algo muy budista. El agua, por cierto, también volvemos al agua, ¿no? Todos los huéspedes han llegado en agua, han llegado por barco, vuelven en barco. Aquí el monje, por cierto, da otro discurso también bastante interesante, que habla de despertarse con ansiedad, y es al principio de todo, del episodio. Y dice que ante incertidumbre tomamos acciones, pero esas acciones son solo soluciones temporales y que lo único que hacen es crear más ansiedad, más sufrimiento. Porque, dice el monje, no hay solución para las cuestiones vitales. Hay que tener paciencia y aceptar que no hay certezas ni soluciones. Este es un discurso que se va contraponiendo con la imagen de distintos personajes despertándose al principio del episodio, como yo os decía, pero que creo que es bastante importante, porque simbólicamente el episodio funciona, temáticamente creo que hay un conflicto. Ya os he explicado por qué creo que no funcionan algunos de los arcos argumentales, algunas de las tramas, pero temáticamente, asterisco este que os ponía al principio, hay un conflicto. Y creo que hay un conflicto entre los temas de la serie, de los que ya os he hablado en múltiples ocasiones, ¿no? Animal que todos llevamos dentro y la crítica a la alta sociedad, y el tema de esta temporada, que es la religiosidad y espiritualidad. ¿Por qué creo que hay ese conflicto? Creo que este discurso del monje lo evidencia. El discurso religioso, por regla general, tiende al conformismo. Es un discurso, Marx decía que yo de la religión es el opio del pueblo, ¿no? Y la religión, todas las religiones sirven en parte para aplacar o para llevar al plano individual problemas que de otra manera podrían ser colectivos. Fijaos lo que dice ese discurso de monje, que cualquier acción solo nos va a crear más ansiedad, o sea, es una defensa de la no acción. Y la no acción es el conformismo, es dejar que todo siga como está siendo igual. Y discursos similares se dan en otras religiones, es decir, la religiosidad, desde mi punto de vista, el discurso general, si lo podemos plantear de esta manera, con todas las diferencias que hay entre las distintas religiones, tiende al conformismo. Mientras que la otra línea temática principal de la serie y la crítica a la alta sociedad es precisamente un discurso muy inconformista. Y aquí es donde hay este conflicto. Y creo que aquí, en esta temporada, ha ganado el discurso propio de la temporada, ha ganado la temática propia de la temporada, la temática de la espiritualidad
Y creo que eso ha sido un demérito para la serie, para esta temporada. Porque creo que Auckland, como ya he dicho, debería haber muerto, pero era más importante que tuviera su experiencia religiosa, su experiencia espiritual. Creo que las amigas quizá no deberían haber llegado a este final tan feliz, pero claro, cada una ha encontrado su propia vía para lo espiritual, ¿no? Una en la propia religión y a otra en Jacqueline en la compañía de sus amigas y en el trabajo, y Ori en sus amigas, ¿no? En ese discurso que da. Es aceptar el conformismo, aceptar el status quo de reacción entre esas tres amigas frente a la crítica a gente que son como ellas. Lo mismo ha pasado con Nosferatu en gran parte. La crítica a la familia ha acabado siendo el viaje individual de Tim. Y un viaje que no se ha llevado a ninguna parte porque no ha tenido consecuencias. Las consecuencias se tendrá después. Hemos visto solo una fotografía, digamos un momento en la vida de Nosferatu. Claro, las consecuencias llegarán cuando vuelvan a Estados Unidos, ¿no? Pero precisamente esta dualidad, esta diferencia entre las dos líneas temáticas, creo que es lo que ha hecho que esta temporada no funcione tan bien como las anteriores. Así, a bote pronto y en un discurso que igual he visto el episodio, igual debería haber dado más tiempo a pensar ese discurso. No sé qué opináis, pero creo que centrar tanto este episodio final de temporada en el tema de la espiritualidad ha perjudicado a la temporada y ha perjudicado por tanto a la serie. Creo que Mike White se debería haber centrado más en las líneas temáticas que habían hecho las dos primeras temporadas tan especiales, más que centrarse de esta manera tan kitsch en gran medida en temas de espiritualidad y religión, creo yo. Esa es mi opinión, vosotros podéis tener otra opinión distinta. Pero con esto hemos acabado esta temporada y probablemente la próxima serie de televisión que se comente aquí en este canal pues sea precisamente la serie de la misma hora y el mismo canal que se diría antes. Va a ser la segunda temporada de The Last of Us. Y aparte comparando, en este caso sí que tengo un material original con el que comparar. Compararé adaptación con el videojuego. Yo os digo que se vienen curvas. Si os interesa eso, acompañadme pues más o menos dentro de una semana. Nos vemos entonces.